Día 3. La obediencia es costosa. Parte 1. La obediencia es costosa para usted. Usted no puede quedarse donde está y seguir a Dios. No puede continuar haciendo las cosas a su manera y realizar los propósitos de Dios. Sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Para hacer la voluntad de Él, usted tiene que ajustar su vida a Él, a sus propósitos y sus planes. En esta unidad estamos considerando 3 afirmaciones en cuanto a los ajustes y la obediencia. Debajo de cada afirmación que sigue, escríbala en sus propias palabras. Use el pronombre yo y a mí en lugar de usted. Responda creando una nota o uno. Usted no puede quedarse donde está y seguir a Dios. 2. La obediencia es costosa para usted y para los que lo rodean. 3. La obediencia requiere dependencia total de Dios para que Él obre por medio de usted. Mire a la segunda afirmación, la obediencia es costosa para usted y para los que lo rodean. No puede conocer y hacer la voluntad de Dios sin pagar el precio del ajuste y la obediencia. Estar dispuesto a pagar el precio de seguir su voluntad exige uno de los ajustes más grandes. Fue en este mismo punto que muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Juan 6, 66. Este es también el punto donde muchas iglesias se quedarán sin conocer y sin realizar el propósito y la voluntad de Dios, porque no están dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Estar dispuesto a pagar el precio. El costo. Un ajuste en nuestro programa. Algunas personas en la Asociación de Vancouver percibieron que Dios tal vez las estaba llamando al ministerio. Me pidieron que les dijera cómo podían saber y seguir el llamado de Dios. Por 2 días hicimos correr la noticia de que cualquier persona que sintiera el llamado al ministerio podía venir a una reunión informal. 75 personas llegaron. Todos sentían que Dios los estaba llamando a alguna forma de ministerio. Dijeron, necesitamos algún adiestramiento. Los líderes laicos necesitaban adiestramiento. En 2 semanas el número había crecido a 120. Empezamos a identificar las necesidades, y a hacer una lista de las posibilidades. Para un pequeño grupo de iglesias, un programa de adiestramiento para 120 personas que habían percibido el llamamiento de Dios era una tarea gigantesca. Cuando empezamos a hablar acerca de proveer adiestramiento para este grupo, alguien preguntó, pero, hermano, ¿qué hacemos con los planes y programas que tenemos preparados para el otoño? Esta persona sabía que probablemente no podríamos realizar nuestros planes para el otoño y a la vez entrenar a 120 personas. A la luz de lo que ha estado estudiando, ¿cómo respondería a la pregunta? ¿Qué le diría a las 120 personas? Responda creando una nota. Yo podía haberles contestado de varias maneras. Podía haber publicado en nuestro boletín acerca de la fantástica respuesta, y haber pedido a la gente que alabara a Dios por lo que Él estaba haciendo. Luego, podía haberles dicho a los 120 que ya teníamos el programa en marcha para los próximos meses, de modo que tendrían que esperar hasta el siguiente año para incluir en nuestro calendario algún programa de adiestramiento. Podía haber seguido con nuestro programa completo, y proveer algún adiestramiento breve de muestra para el grupo de 120. Pero no hice nada de eso. Respondí, si Dios ha llamado a estas personas al ministerio y ellos necesitan adiestramiento, tenemos que ajustar nuestros planes y programas a lo que Dios está haciendo. Debemos recordar que somos siervos de Dios. Y eso fue lo que hicimos. Decimos que Dios es Señor y que Él puede interrumpir nuestra vida siempre que quiera. Sencillamente no esperamos que lo haga. Esperamos que confirme cada cosa que estamos haciendo,
y que nunca nos pida cambiar nada de lo ya planeado. Si queremos que Dios marche por los canales que hemos establecido, y proteja nuestros planes y programas, estamos en serios problemas. Cuando Dios nos invita a unirnos a Él tendremos que hacer grandes ajustes. Esos ajustes y la obediencia a la dirección de Dios serán costosos. ¿Nos pidió Dios alguna vez que cambiáramos nuestros planes y direcciones personales para obedecerlo? Lea Hechos 9, 1-25 y describa el ajuste que Saulo tuvo que hacer. Describa también el costo que tuvo que pagar para seguir a Cristo. Responda creando una nota. ¿Le pide Dios a una persona que cambie sus planes y dirección para seguirlo? Resalte para responder sí, no. Saulo tuvo que dar una vuelta radical. De perseguidor de los cristianos vino a proclamar que Jesús era el Cristo. Dios le pedirá a usted que lo siga en maneras que requerirán ajustes en sus planes y direcciones. Para Pablo el ajuste fue costoso. Incluso puso su vida en peligro. Los ajustes que usted tendrá que hacer serán igualmente costosos. Saulo, Pablo, el costo, soportar la oposición. Lea los siguientes párrafos y subraye algunos de los costos de la obediencia. Hemos subrayado ya el primero. Nuestra iglesia en Saskatoon percibió muy claramente que Dios nos estaba llamando a empezar nuevas iglesias en toda nuestra provincia. Nadie comprendió ni estuvo de acuerdo con lo que estábamos haciendo. Algunos se opusieron abiertamente a cada misión que empezamos. Aun cuando estábamos totalmente convencidos de la horrenda oscuridad espiritual en Canadá, había algunas personas que no la veían. En Regina, la capital de la provincia, apareció en un periódico un artículo de página entera condenándonos por atrevernos a empezar una nueva iglesia en una ciudad de 150,000 habitantes. Mientras hacíamos esfuerzos para tener un estudio bíblico en Humboldt, vino a mi oficina un grupo de otra iglesia para obligarme a que abandonáramos tal esfuerzo. Me dijeron que nuestros esfuerzos eran del diablo, y que se opondrían tenazmente a cualquier grupo de estudio bíblico. En Deschambault salió al encuentro de nuestro pastor un brujo que le lanzó maldiciones. Desde Príncipe Alberto recibí cartas condenando nuestros esfuerzos. En Blanc Lake se nos dijo que habían empezado un grupo de oración dedicado a pedir que nuestros esfuerzos fracasaran. Oposición a nuevas iglesias. Algunos de nuestra propia denominación dijeron que éramos necios al empezar nuevas misiones cuando nuestro grupo era aún tan pequeño. Se nos dijo que no pidiéramos ninguna ayuda si nos veíamos en problemas para pagar los salarios de los pastores de las misiones y otros obreros. Algunos dijeron que nuestros esfuerzos eran una presunción. Pronto descubrí que siempre habrá quien interprete como presunción cada paso de fe. Solo la obediencia y la afirmación de ella al realizar la actividad de Dios revelaría si estábamos haciendo la voluntad de Dios o no. Posteriormente, a medida que las misiones crecían, florecían y se constituían en iglesias con sostenimiento propio, nuestros críticos se dieron cuenta de que la obra en verdad era de Dios. Muchos de ellos se animaron a dar los mismos pasos de fe empezando otras nuevas obras. Dios nos ayudó a permanecer fieles a Él, con un corazón lleno de amor hacia otros, pero fue costoso. Haga una lista del precio que pagamos para empezar nuevas iglesias. Responda creando una nota, lea 2 Corintios 11, 23-33 y haga una lista de los costos que Pablo tuvo que pagar para seguir y obedecer a Cristo. Responda creando una nota. Algunas veces la obediencia a la voluntad de Dios resulta en oposición y malos entendidos. Debido a la obediencia, Pablo sufrió mucho por la causa de Cristo. La lista de azotes, prisiones y peligros suena como algo insoportable para una persona. En una de sus cartas concluye diciendo,
yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas 6, 17. Pablo no había tenido tales experiencias antes de empezar a hacer la voluntad de su Señor. La obediencia le costó caro. A pesar de eso, Pablo podía decir, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3, 10 a 12. El apóstol Pablo reveló los ajustes que hizo para hacer la voluntad de Dios cuando dijo, a todos me echo de todo, para que de todos modos salve a algunos. 1 Corintios 9, 22. Sus ajustes y obediencia a Cristo serán igualmente costosos. ¿Ha tenido usted alguna vez una experiencia cuando los ajustes u obediencia a Dios le costaron caro? Resalte para responder sí, no. Describa brevemente la experiencia y el costo que tuvo que pagar. Responda creando una nota a David Livingstone. David Livingstone fue un famoso misionero de Escocia en el siglo pasado. Sus palabras de consagración tal vez le inspiren a usted a hacer su propio compromiso de pagar el costo de seguir a Cristo. Señor, envíame donde quiera, solamente ve conmigo. Dame cualquier carga, solamente sosténme. Corta todo lazo, excepto el que me ata a ti. David Livingstone repase la lección de hoy. Pida a Dios en oración que le indique una o más enseñanzas o escrituras que Él quiere que comprenda. Aprenda y practique. Subráyela. Luego responda a lo siguiente, responda creando una nota. ¿Cuál fue la enseñanza o escritura más significativa que leyó hoy? Ahora escríbala en una frase que pueda usar como oración. ¿Qué quiere Dios que haga en respuesta al estudio de hoy? Repita en voz alta o escriba el versículo asignado para memorizar. Resumen: la obediencia es costosa para mí y para los que me rodean. No puedo saber y hacer la voluntad de Dios sin pagar el precio del ajuste y la obediencia. Debo ajustar mis planes y programa a lo